Como siempre, luego de la actualización epidemiológica y sanitaria que realiza el doctor Goyan, lo que vamos a hacer es hacer la actualización del sistema de fases. Como ustedes saben, en la semana pasada nosotros compatibilizamos nuestro sistema de fases, el sistema de fases provincial con el que venimos trabajando desde junio del año pasado, al sistema nacional, a las indicaciones del DNU 287-2021 que firmó el presidente y en donde se establecían una serie de categorías de acuerdo al riesgo epidemiológico y sanitario, bajo, medio, alto y alarma epidemiológica y sanitaria. Nosotros eso lo hicimos compatibles a nuestras fases 2, 3, 4 y 5 respectivamente, tomando exactamente las mismas medidas de cuidado y sumando alguna medida adicional en algún caso particular. En el día de hoy, obviamente, nosotros vamos a seguir trabajando, no hay modificaciones a fases, digamos, a las actividades que están y a las medidas de cuidado que están dentro de cada una de esas fases, pero sí como hacemos todos los martes con la información que terminamos de colectar el día domingo por la noche, que trabajamos el día lunes, que llamamos uno por uno a cada uno de los intendentes que tienen algún tipo de modificación en su fase, les avisamos, lo charlamos, lo consensuamos en la medida de lo posible. Y digo en la medida de lo posible porque ahora estamos en un terreno distinto al que estábamos anteriormente, por lo menos para alguna fase en particular. Hoy lo que tenemos son unos indicadores muy claros y muy objetivos que estableció el Gobierno Nacional para ubicar a cada uno de los distritos de acuerdo al riesgo sanitario y epidemiológico que tiene. Entonces lo que hacemos nosotros es hacer el cálculo, obviamente junto con el Ministerio de Salud, hacer el cálculo de esos indicadores y de acuerdo al resultado objetivo y claro de esos indicadores avisar obviamente a los intendentes e intendentas cuál es el movimiento que van a tener que hacer respecto de las medidas de cuidado, incluyendo en fase 2, obviamente, la suspensión temporal de la presencialidad por un periodo de 15 días para analizar cómo continúa la situación. En ese sentido, lo que quería anunciar es que a partir del día de mañana, en donde se va a estar publicando la nueva resolución de Jefatura de Gabinete de Ministros actualizando la ubicación de los distritos dentro del sistema de fases, vamos a tener 6 distritos en fase 2, 6 nuevos distritos en fase 2, después me voy a referir puntualmente a los indicadores que analizamos para cada uno de esos distritos. Hay 2 distritos que estaban en fase 2 hasta la semana pasada, que van a pasar a fase 3. Esos 2 distritos son Castelli y General Villegas. Son distritos que habíamos pasado a fase 2 de manera consensuada y solicitada con nota formal por los intendentes, porque habían tenido justamente un brote muy rápido de los casos y tenían cierto peligro de saturación de su sistema de salud. Y como hicimos siempre desde que comenzó el sistema de fases, rápidamente tomamos medidas que implican, medidas de cuidado que implican obviamente una menor circulación de personas, mayores cuidados en general, reforzamiento de los protocolos, que dan resultado inmediatamente, casi inmediatamente dan resultado, porque justamente 15 días después podemos estar con estos 2 distritos volviendo a fase 3, que en donde obviamente es de alto riesgo epidemiológico y sanitario, como lo define el Gobierno Nacional, pero que se pueden llevar adelante algunas otras actividades con menores restricciones horarias, fundamentalmente, pero ya con una situación un poco más holgada en términos de aumento de casos y de ocupación del sistema de camas de terapia intensiva. O sea que esos 2 distritos vuelven a fase 3 a partir de esta semana. Obviamente eso implica también que vuelve la presencialidad de las clases en esos 2 distritos. Respecto de los distritos que ahora pasan a fase 2, son los siguientes: Carlos Tejedor, Junín, La Costa, Monte, Tandil y Trenquelauquen. Esos son los que pasan a fase 2. Por favor, la próxima, que quería mostrar ahí
los indicadores. Este es un gráfico que muestra los cálculos que hicimos de acuerdo a la normativa establecida por el Gobierno Nacional y la adoptada por la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con esa normativa, lo que se sostiene es que los distritos pasan a fase 2 o alarma de riesgo epidemiológico y sanitario de acuerdo con dos indicadores. Como vamos a ver ahí en el gráfico, hay 5 de esos distritos que cumplen los dos indicadores y hay un distrito que un indicador no lo cumple, pero su intendenta, muy responsablemente, a pesar de que tiene una baja ocupación de camas de terapia intensiva, de todas formas son pocas las camas de terapia intensiva en términos generales que tiene el distrito, porque se trata de un distrito chico de la provincia de Buenos Aires en términos poblacionales. Muy responsablemente nos pidió de todas formas pasar a fase 2, sobre todo por el aumento muy fuerte de casos. Esos indicadores son la incidencia de casos quincenal, bisemanal. Lo que indica la normativa nacional es que pasan a fase 2 cuando tienen una incidencia mayor a los 500 casos, equivalente a 500 casos cada 100.000 habitantes, y cuando llegan, esto es lo que establece la normativa nacional, cuando llegan a una ocupación del 80%. Fíjense que en el caso, repito, de Carlos Tejedor, la intendenta, si bien hay espacio en las camas de terapia intensiva, pero ante el aumento muy fuerte de los casos, una incidencia de 1.294 casos quincenales cada 100.000 habitantes, nos pidió hacer el pase a fase 2, lo que implica la suspensión temporal de las clases a partir del lunes próximo, ¿sí? El resto de las medidas de cuidado de fase 2, apenas se publique la resolución de jefatura de gabinete, empiezan a estar vigentes en el distrito de Carlos Tejedor y la suspensión temporal de las clases es a partir del lunes próximo. Lo mismo para los otros 5 distritos, que ahí sí se cumplen los dos indicadores que establece el Gobierno Nacional. Fíjense, Junín, una incidencia quincenal de 627 casos cada 100.000 habitantes, una ocupación muy preocupante de las camas de terapia intensiva. Estos son datos de cierre al día domingo por la noche, del 91%. En la costa, hemos estado en contacto con todos los intendentes en el día de ayer, en la costa una incidencia de 734 casos, una ocupación de las camas de terapia intensiva del orden del 85%. En el distrito de Monte, una incidencia muy alta, 1.161 casos cada 100.000 habitantes y una ocupación completa, 100%. No queda una cama de terapia intensiva, por lo menos al día domingo a la noche no quedaba una sola cama de terapia intensiva. Obviamente se generaban derivaciones a partir del distrito a otros nosocomios de la zona. Tandil, una incidencia también muy alta, 884 casos cada 100.000 habitantes, una ocupación de camas de terapia intensiva del orden del 87%. Y por último, Trenquelauquen, también una incidencia de 926 casos y una ocupación de las camas de terapia intensiva del orden del 92%. Lo que hacemos nosotros básicamente es aplicar a pie juntillas, al pie de la letra, como indicó el gobernador, la normativa vigente por parte del Gobierno Nacional, el DNU 287, y no podemos hacer otra cosa, además, es lo que corresponde, cumplir la ley. Es lo que siempre dijimos, nosotros mientras estén establecidas las normativas con vigencia, con fuerza de ley, en la provincia de Buenos Aires, en todo el territorio nacional, nosotros las vamos a adoptar. Lo comentamos muchas veces, bajo estas circunstancias lo peor que podemos hacer es empezar a ver qué normativa se cumple, qué normativa no se cumple, a ver si caemos un poquito más simpáticos o un poquito menos antipáticos. La verdad que son todas medidas muy antipáticas desde que comenzó la pandemia, son medidas de cuidado, lo explicó el gobernador muchas veces, cuando uno está enfermo y viene el médico a la casa o se atiende en un hospital, en una clínica o en un sanatorio, en general las medidas de cuidado que le da el médico no son simpáticas, es quedarse adentro, comer sano, etcétera, tomar medicaciones, etcétera. Bueno, es lo mismo, nada más que a nivel social. Lo que estamos haciendo es dar medidas de cuidado para que se eviten los contagios, se reduzca la circulación y, como decía el doctor Goyán, lo que tenemos que evitar es que la gente llegue a las terapias intensivas. Lo explicamos ya varias veces en estas mismas conferencias de prensa. Lo que tenemos que evitar en este momento es que la gente llegue a la terapia intensiva, porque cuando llega a la terapia intensiva, en su grandísima mayoría, casi 7 de cada 10 personas, cuando salen de la terapia intensiva salen con fallecimientos.
de la terapia intensiva. O sea que, por un lado, esa es la actualización del sistema de fases. Un punto adicional es que también bajaron de fase 4 a fase 3 unos 11 de fase de la misma forma, comunicándoselo obviamente a los intendentes e intendentas y de acuerdo a los criterios que se establecieron en la normativa nacional, que para la fase 3 son 2 distritos que, por un lado, tienen una razón de casos en los últimos 15 días respecto de los 15 días anteriores de 1,2, es decir, que en los últimos 15 días respecto de los 15 días anteriores la cantidad de casos aumentó más que un 20% y una incidencia de casos quincenales de mayor a los 150 casos, o una segunda opción que es una razón de casos de entre 0,8 y 1,2, pero con una incidencia mayor a los 250 casos en los últimos 15 días. Esos son los criterios objetivos muy claros y que además que van a ser tratados en el Congreso de la Nación, porque como es de público conocimiento, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un proyecto, el mismo proyecto con el que estamos trabajando a través del DNU 287. Ahí eventualmente se lo discutirán las distintas fuerzas políticas, los distintos representantes del pueblo de la nación argentina, y eventualmente habrá modificaciones que, como corresponde y como siempre hemos hecho, las vamos a adoptar en la provincia de Buenos Aires. Así que esa es la actualización del sistema de fases.